Hola, soy Jaciel Azaí Coronel Alba, soy integrante del equipo número 3 y en esta ocasión vamos a hablarles sobre el proceso constructivo de una carretera, abarcando solamente 3 puntos, lo que son las preliminares, las terracerías y obras de drenaje. Bueno, mi equipo está conformado por Canela Pacheco Francisco, Hernández Vega Osvaldo Andrés, Ramírez Bolaños Diego Alberto, Rosario Contreras Leonel Enrique y su servidor Jaciel. Bueno, antes de pasar a lo que es el proceso constructivo de una carretera, hay que saber qué es una carretera. Bueno, una carretera es una vialidad pública, ancha y espaciosa pavimentada y dispuesta para el tránsito de vehículos, con o sin accesos controlados, que puede prestar un servicio de comunicación a nivel nacional, interestatal, estatal o municipal. Bueno, vamos con lo que son las preliminares. Está dividida en dos aspectos, lo que es el desmonte y el despalme. Vamos a hablar de lo que es el desmonte. El desmonte es la remoción de vegetación existente en el derecho de vía o las zonas donde se colocará la carretera. Bueno, a su vez, este desmonte está subdividido en 4 etapas. La primera es la tala, que consiste en cortar árboles o arbustos. Esto se puede hacer de manera manual o también con maquinaria. En este caso vemos en la imagen que se está cortando un árbol de manera mecánica, y también tenemos aquí en esta imagen donde se va a cortar un árbol de manera manual con una motosierra. La segunda etapa es la roza. La roza consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacata o residuos de siembra. En esta parte se quitan la vegetación pequeña. Esto se puede hacer en base en forma manual con machetes o con algún rasero para poder quitarla. El tercero es el de desenraice. Este consiste en sacar los troncos o troncones con o sin raíz. A diferencia de la tala, en este se piensa y se quita la raíz del árbol cortado, porque muchas veces cuando se corta o se tala un árbol, queda la raíz o los troncones pequeños, entonces se tienen que remover. Esto se hace a base igual de maquinaria, o si son muy pequeños se hace de manera manual. Y por último tenemos la limpia. Consiste en dejar libre de toda materia vegetal la zona donde se trabajará posteriormente. Si pueden ver en la imagen, libre está entre comillas. ¿Por qué? Porque en esta etapa solamente se busca quitar de manera superficial la vegetación. Entonces queda la limpia solamente es algo preliminar, porque posteriormente sigue otra etapa en donde hay que removerla por completo. Y esa etapa es el despalme. El despalme es la extracción y el retiro de la capa superficial del terreno natural, que por sus características es inadecuada para la construcción de terracerías. Bueno, ¿por qué dice que es inadecuada para la construcción de las terracerías? Como bien sabemos, por regular siempre en algún terreno en donde no haya habido ninguna obra o ninguna construcción, siempre va a haber materia vegetal, o más bien por lo regular. Entonces, esa materia vegetal, si la unimos a lo que son las terracerías o las demás capas de las cuales estará conformado un pavimento, esto puede generar vacíos, y posteriormente puede generar baches, o puede generar alguna grieta en el pavimento. ¿Y esto por qué? Porque por lo general el material orgánico se pudre, entonces es por eso que genera los vacíos que les mencioné, que pueden causar problemas posteriormente al pavimento. El despalme se puede hacer con retroexcavadoras, como la vemos aquí en la imagen, cuando el material es suelto. También se puede hacer con una motoconformadora, pero si el material está muy compactado, se puede hacer a base de un tractor. Luego entonces tenemos lo que es un bobcat. Este bobcat se utiliza en lugares en donde la maquinaria más grande no podría entrar. Como se puede ver en la imagen, esta maquinaria es pequeña, entonces cabe en lugares en donde tal vez un tractor grande o una retroexcavadora no podría entrar. Ahora vamos con lo que es un relleno con otros materiales. Esto no entra dentro del despalme,
pero si bien es algo parecido, recordemos que el despalme, su función o lo que busca es un material que no vayamos a ocupar para la terracería. En este caso es lo mismo. La única diferencia es que en el despalme, en el despalme es el material natural y en este hay material combinado. Si pueden ver aquí en la imagen, hay material diverso. Podemos verlo en la diferencia de colores. ¿Por qué llega a suceder? Hay veces que estos caminos son muy transitados y en épocas de lluvia se pueden generar algunos hoyos, unos baches. Entonces las personas buscan agregándole otro material como piedras, arena, rocas en los hoyos para poder compactarlo y así pueda ser transitada. Es por eso que en esta etapa se tiene que, al igual que en el despalme, se tiene que remover por completo esta capa, al igualmente basado en la geotecnia, porque el despalme tiene que ser a base de la geotecnia. Tienes que hacer un estudio de geotecnia para poder ver qué tan espeso tienes que hacer la excavación, al igual que en este paso, o en este proceso más bien, el estudio de geotecnia tiene que decirte a qué espesor tienes que hacer la excavación. Hay una gran diferencia entre el despalme y este procedimiento que es parecido al despalme. La diferencia es que en el primero el material vegetal se puede volver a utilizar en algún otro procedimiento que se verá después en el proceso constructivo de las carreteras. Y este material no se puede volver a utilizar. Es por eso que este material se lleva a un banco de desperdicios para poderlo ahí dejar y ahora sí poder comenzar con lo que son las terracerías, posteriormente los pavimentos y así. Entonces, esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero que les seguirá hablando más sobre el proceso constructivo de la carretera. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Canela Pacheco y en esta ocasión les explicaré acerca de las terracerías. Las terracerías se realizan trabajos como cortes, construcción de terraplenes, lo que viene siendo la capa subyacente y la capa subrasante. Aquí nos guiamos a partir de un catálogo de conceptos donde nos muestra lo que son las terracerías, el desmonte y el despalme, se explicaron anteriormente. Yo me enfocaré en lo que viene siendo la excavación, la construcción de terraplenes y lo que viene siendo la capa subrasante, las cuales se explicarán más adelante. Los cortes tenemos que los cortes son excavaciones ejecutados a cielo abierto. Para los cortes nosotros tenemos tres tipos de suelo, lo que viene siendo el tipo A, el material tipo A, material tipo B y material tipo C. De estos dependerá el corte del tipo de material que nos encontremos. En el material tipo A es un material muy blando, en donde se suele ocupar herramienta manual, pero en este caso, como son terracerías, son grandes volúmenes de tierra, se suele ocupar lo que viene siendo un tractor o la retroexcavadora, como se muestra aquí en la imagen. Después tenemos el material tipo B. En el material tipo B se ocupa maquinaria pesada. Lo que comúnmente se utiliza son excavadoras con rotomartillo. Después tenemos material tipo C. En el material tipo C nosotros encontramos que es un material muy difícil de extraer, un material muy duro, en donde se suele ocupar explosivos. Para ocupar estos explosivos lo que se hace, se ocupa esta maquinaria, la cual se llama Trekville. En esta parte lo que se hace es hacer una perforación en la zona de corte e introducir lo que viene siendo la dinamita, el explosivo. Para que nosotros podamos ocupar la dinamita, lo que nosotros tenemos que hacer es una autorización por la Secretaría de Defensa Nacional, a la cual, para que nos autoricen, nosotros les tenemos que presentar el cálculo del tipo de material y los volúmenes y el volumen que se va a sacar de ese material. Una vez que nos autorizan, nos mandan lo que viene siendo el explosivo, el cual se tiene que ocupar en cantidades correctas, ya que si se agrega poco material de explosivo no suele hacer efecto, y si le agregamos
demasiado material pueden salir las partículas fragmentadas, pueden salir volando y no queremos que suceda eso. Entonces, agregando las cantidades correctas calculadas de lo que viene siendo explosivo, hacemos que quede material de un tamaño adecuado para que posteriormente este pueda ser movido con lo que viene siendo un tractor o la retroexcavadora. Después de ello tenemos lo que es el afinamiento, lo que es en el corte. Con el afinamiento lo que se busca es que las piedras que quedan salidas o el material que queda de manera no uniforme, lo que se busca con el afinamiento es buscar el ángulo de buscar una inclinación, es decir, el ángulo de reposo del material. Esto para que posteriormente en un futuro no haya caídos. Es decir, que no haya caídos, que no haya derrumbes en lo que viene siendo la zona de la carretera. Después tenemos qué pasa cuando nosotros tenemos un material que no sirve, un material que es malo. Después de haber realizado el corte, como se muestra aquí, nosotros cuando tenemos un material malo, lo que hacemos es un corte en caja. ¿Cómo es este corte en caja? Este corte en caja es de esta manera, como se muestra en la pantalla. El corte en caja se encuentra en esta parte de aquí. Aquí se muestra que es el corte en caja. Este corte en caja lo que hace es sacar el material malo, extraerlo de esa zona y agregar un material que sea de mejor calidad para esa parte. Después, si bajamos de lo que viene siendo el corte en caja, nos encontramos con la compactación de la cama de cortes. La compactación de la cama de cortes es esta parte de aquí. Esto viene siendo parecido a una plantilla, parecido a lo que es una plantilla, es decir, que todo esté de manera homogénea. Para que se haga lo que es la compactación de lo que viene siendo el corte, hacemos una compactación al 95% de su peso volumétrico seco máximo. ¿Cómo hacemos la compactación? La compactación la hacemos con lo que es un rodillo compactador y posteriormente vamos humectando lo que viene siendo la zona con lo que es una pipa. Después tenemos lo que es un terraplén. El terraplén no es otra cosa que un conjunto de tierra con la cual se rellena un terreno para alcanzar lo que viene siendo cierto nivel que se requiere. El terraplén está conformado por diferentes capas. Después del material, después de lo que es el despalme, nosotros tenemos que hacer una compactación del terreno natural, el cual ya se explicó cómo es la compactación. La compactación de este terreno tiene que estar compactado al 90% de su peso volumétrico seco máximo. La compactación del terreno natural es esta capa que está aquí. Después tenemos lo que es el área de terraplén. Si tenemos que el área de terraplén es muy alta, lo vamos a hacer en capas de a cada 15 o 20 centímetros. Estas capas que van a cada 15 o a cada 20 centímetros, lo que vamos a hacer es colocar lo que viene siendo vamos a hacer lo que viene siendo a camellonar, es decir, conjunto montañas de tierra o montículos de tierra, los cuales van a quedar a un costado de lo que viene siendo la carretera, como viene siendo aquí. Después, con ayuda de una motoconformadora, vamos a esparcir el material y posteriormente compactarlo. El compactado igual va a ser a un 90% de su peso volumétrico seco máximo. Esto se va a hacer a capa de cada 15 o cada 20 centímetros. Esto sería lo que viene siendo el terraplén. Después tenemos la capa subyacente y la capa subrasante, las cuales se explicarán más adelante. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la capa subyacente y subrasante. Bueno, como podemos ver,
La capa subyacente es la capa consecutiva que sigue del terraplén. Aquí está marcado el cuerpo del terraplén. Es la que sigue. Aquí nos vamos a guiar en lo que son las normas del IMT. Todo lo que vamos a ver está guiado en las normas del IMT. Lo pueden checar para consultarlo. Y en la definición de la capa subyacente, dice los materiales de la capa subyacente son suelos fragmentados de roca, producto de los cortes o de la extracción de bancos que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente superior a la del cuerpo del terraplén. Como ya se les mencionaba, es la capa secuente a la del terraplén. Aquí más que nada los datos que vamos a manejar es prácticamente para, se puede decir como para supervisar. Aquí en la norma que estamos viendo acá marcada, que es toda esta norma, es el nombre completo y la norma resumida, vienen los requisitos de calidad. Los materiales que se utilizan para la formación de la capa subyacente en función de sus características y la intensidad del tránsito esperada en términos del número de eje equivalentes de 8.2 toneladas, que esto ya lo vimos en diseño de pavimentos. Aquí esto va a tener gran impacto en cuanto al diseño, en cuanto a los requisitos de calidad y diseño de la capa subyacente. Nos dice que cuando la suma de ejes equivalentes sea menor a 10.000 ejes, no se requiere capa subyacente. Cuando la suma de ejes equivalentes sea de 10.000 a 1.000.000 de ejes equivalentes, va a tener que cumplir con una tabla que viene a continuación en la misma norma, y como punto importante debe tener un espesor mínimo de 30 centímetros. Aquí podemos ver que está la tabla 1 de dicha norma, que nos pide tamaño máximo de la granometría que sea compactable. Esto lo podemos ver en la norma aquí nos dice, de clasificación de fenómenos y rocas de suelos, viene en las mismas normas del IMT. Nos tiene un parámetro del límite líquido que se expresa en porcentaje y como máximo debe tener 50%. Valor soporte California, un porcentaje mínimo de 10%. Expansión en porcentaje máximo del 3%. Y lo importante aquí es el grado de compactación, que igual se maneja en por ciento. Nos dice en 95% más o menos. Eso quiere decir que puede ser 97, 96, 93 y 94. Esto es para, aquí dice la suma de ejes equivalentes sea de 10.000 a 1.000.000. Ahí siguen los datos importantes, que es cuando la suma de ejes sea de 1.000.000 a 10 millones, tiene que cumplir con la norma, con la tabla que ya les acabo de explicar, y también el espesor mínimo de esa capa tiene que ser de 70 centímetros. Y cuando la capa subyacente, cuando la intensidad de la suma de ejes sea mayor a 10 millones, pues eso ya requiere de un diseño especial. Eso ya lo hacen lo que son los proyectistas, en este caso de la SST. Un equipo, pues, cabe recalcar que como es una capa de tierra, pues prácticamente vamos a usar lo que usamos con el terraplén. Al final de cuentas es un movimiento de tierras. Vamos a ocupar motoconformadoras para nivelar, los tractores, que son para empujar la tierra, los cargadores frontales, como dicen, para empujar la tierra de frente, compactadores y algo muy importante, las pipas de riego para alcanzar su grado óptimo de humedad. Y aquí les pongo lo que es el nombre de la norma, por si lo quieren checar. A continuación vamos a ver la capa subrasante. Esta capa subrasante es la que sigue de la capa subyacente. Esta ya está más pegada prácticamente a lo que es el pavimento, ya sea flexible o rígido. Igual aquí les pongo lo que es el nombre de la norma completo. Aquí viene resumida, aquí viene el nombre. Y de la definición, la capa subrasante pues son suelos naturales seleccionados o cribados, producto de los cortes o extracción en bancos que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima de la capa de los cortes, de la capa subyacente o del cuerpo del terraplén, cuando sea esta última no se construya para servir el desplante de un pavimento. Como les decía, pues es prácticamente ya parte del pavimento, pero sigue siendo parte de las terracerías. Los requisitos de calidad, así como se los mencioné en la capa subyacente, aquí también hay puntos a checar y todos dan función de la suma de ejes equivalentes. El primer punto dice cuando la suma de ejes equivalentes sea igual a 1.000.000, hay que checarle igual los requisitos de la tabla que a continuación les voy a presentar, y como espesor mínimo tendrá 20 centímetros.
Cuando la suma de ejes equivalentes sea de 1 millón a 10 millones, aparte de que tiene que cumplir con la tabla, debe tener un espesor mínimo de 30 centímetros. Y cuando la intensidad sea mayor a 10 millones, pues requiere de un diseño especial. Es prácticamente no lo mismo, pero son los mismos puntos a considerar en cuanto a rangos de ejes, el número de ejes equivalentes, y cuando ya sobrepasa un cierto punto, pues ya requiere de un diseño especial. Y aquí les presento la tabla, así como en la capa subyacente, hay también para la capa subrasante. El tamaño máximo en milímetros son 76 pulgadas, 76 milímetros, perdón. Prácticamente viene siendo 3 pulgadas. Límite líquido en porcentaje máximo el 40%. Índice plástico en porcentaje máximo del 10%. Valor soporte California en porcentaje mínimo 20%. Expansión mínima en porcentaje el 2%. Y aquí algo muy importante de la capa subrasante es el grado de compactación. Aquí nos maneja un 100% más o menos. Eso quiere decir que puede estar 97, 98, 100, 101, 102. Esto cabe recalcar que se puede decir que son datos de laboratorio, ¿no? Ya en campo, pues es un poco más práctico en saber qué porcentaje puede alcanzar un suelo, ya que no es probable, no es tan seguro que llegue a un 100%, ya que pues no tendría que haber nada de espacios en los vacíos del suelo. Y al igual, como a fin de cuentas es movimiento de tierras como un terraplén, pues vamos a ocupar lo mismo de la capa subyacente. La maquinera puede variar dependiendo de la constructora de proyecto, pero pues al final de cuentas es movimiento de tierras. Vamos a ocupar motoconformadoras, tractores, compactadores, pipas de riego. Y aquí les dejo lo que son, como les decía, como es movimiento de tierras, pues se puede considerar la maquinaria para el terraplén. Y aquí está la norma para terraplenes, si lo gustan checar para ver más a detalle el equipo para el terraplén, pues aquí se los dejo. Y aquí nada más como ejemplo, pues este es un ejemplo que yo descargué de la página de Compranet. Una licitación que está haciendo apenas. Y pues ahora sí, como nosotros podemos ver todas las capas que queramos en cuanto a definiciones, pero si el proyecto no lo marca, pues no hay necesidad de hacerlo. Aquí nos habla de terracerías, desmonte, despalme, excavación de cortes, construcción de terraplenes, y de la construcción de terraplenes se va a la subrasante. No se va a un concepto fijo de lo que es la subyacente, se va directo a la subrasante, con espesor de 30 centímetros, como lo vimos en las normas, y grado de compactación el 100%, como lo vimos ahí era del 100 a más o menos 2%. Y aquí nos dejan las normas para guiarnos. Estas normas las podemos checar en la página del IMT. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero lo hayan entendido. Y buena tarde. Bueno, compañeros, continuando lo que es el proceso constructivo de las carreteras, seguimos con las obras de drenaje. Las obras de drenaje tienen como función principal desalojar todo el agua que pueda afectar la estructura de la carretera, ya que como sabemos, el agua es el principal enemigo de las carreteras. Existen tres tipos de obras de drenaje: las longitudinales, las transversales o las subterráneas. Primero empezamos lo que serían las longitudinales. En estas podemos encontrar las cunetas. Para su construcción, primero debemos hacer una pequeña excavación y compactación de la zona para que nos dé la pendiente que nos dice el proyecto, aunque normalmente la pendiente la podemos encontrar ya en las normas. Una vez teniendo ya la pendiente, pone una malla electrosoldada que va a ser un reforzamiento del concreto, y se ponen estos moldes de madera o pueden ser también de acero que le irá dando forma a la cuneta. Una vez teniendo esto, se hace la fundición de la placa de la cuneta. Como podemos ver aquí, se tiene que ir haciendo alternadamente, uno sí, uno no. Vemos que algunas zonas ya están más frescas, unas zonas están más frescas que otras, y se tiene que hacer de esta manera. Para las contracunetas se debe realizar una excavación en la zona donde la colocaremos. Las contracunetas nos permiten interceptar el agua eh, que venga puede ser de lluvia o de algún escurrimiento que caiga sobre la zona de rodamiento, y que pueda saturarse
la cuneta hidráulicamente. Para esta es su función principal de las contracunetas. Normalmente se hace arriba de los taludes de corte y se tiene que hacer una pequeña excavación de forma trapezoidal, ya que las contracunetas deben tener esa forma. Posterior a eso, puede ser colocado una contracuneta prefabricada, ya solamente la ponemos dentro de la zanja, o podemos hacer un pequeño revestimiento en la zanja, y esas serían dos formas de realizar o de colocar una contracuneta. Y después tenemos lo que sería el bombeo, que es la pendiente que se le da a la carretera para que todo el agua que caiga sobre ellas escurra hacia los lados, ya sea hacia las cunetas, y éstas se encarguen de alejarlas. Para el bombeo solamente tenemos que asegurarnos que al momento de que se hagan las capas de los pavimentos, esta pendiente se siga conservando para que no exista problema cuando ya esté en funcionamiento la carretera. Y el zampeado es una capa de piedra que se coloca para evitar erosiones de las estructuras que vamos a construir. Después tenemos las obras transversales, que estas son principalmente para escurrimientos que puedan pasar sobre la carretera, y de igual manera nos permiten que estos escurrimientos no afecten a la estructura de la misma. Aquí podemos encontrar lo que sería la alcantarilla de losa, alcantarilla de tubo, o los vados, ya sean vados monolíticos o puentes vados. Las dimensiones de las alcantarillas nos las va a determinar un estudio hidrológico, en el cual determinaremos qué tanto de agua va a escurrir y qué medidas necesitaremos para que estas alcantarillas no se saturen hidráulicamente. Para la alcantarilla de losa primero se tiene que hacer una pequeña excavación de acuerdo a las medidas que requiere el proyecto. Ya tenemos que tener diseñada la alcantarilla. Una vez teniendo la excavación, se construyen lo que serían los estribos de mampostería o de concreto, ya de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre. Eh, Después de esto se hace lo que sería la cimbra de la losa, en la cual colocaremos el armado. Teniendo ya la cimbra, ponemos lo que serían las varillas de acero. La separación de este armado va a ir de acuerdo a unas tablas que nos da la Secretaría de la SCT. En esas tablas podemos ver el armado y qué tipo de varillas vamos a ocupar. Una vez teniendo ya el armado y la cimbra, se continúa con lo que es el colado de la losa para que esta ya quede rígida, como podemos ver aquí. La losa puede ser colada al mismo tiempo que los estribos para hacer toda una estructura junta, o puede ser colada hasta después. Lo más recomendable es que sea colada después para que no existan problemas en su funcionamiento. Y después es el desimbrado de la, de toda la estructura para que ya quede de una forma rígida en la zona. Y aquí vemos una imagen del zampeado que se hace para evitar que el terreno que tenemos de este lado pueda erosionarse o pueda caer sobre la alcantarilla, y que evite su funcionamiento, su funcionamiento correcto, porque el escurrimiento que pase por aquí puede eh, no, no, no fluir adecuadamente por el terreno que pueda erosionarse hacia este lado. Después tenemos la alcantarilla de tubo. Para eso se tiene que hacer una excavación, donde desplantaremos la tubería. Una vez teniendo esa excavación, se hace una plantilla de concreto donde vamos a colocar la tubería. La tubería la colocamos una vez ya teniendo lo que sería la plantilla, como podemos ver aquí. Y después de eso realizamos lo que sería un pequeño relleno a la tubería para que este esté protegido. Normalmente las primeras capas se hacen con relleno compactado, y a las siguientes, las capas de arriba, se hacen relleno a volteo. Después de eso se construye lo que serían unos muros cabezales. Estos muros cabezales tienen como función igual evitar que el terreno se derrame hacia la tubería y que eh, afecte su correcto funcionamiento. Por último tenemos lo que serían los vados. Los vados, como pueden ver, solamente es una serie de tuberías que van a permitir el flujo del agua a través de ellas. Y en caso de que el escurrimiento que sea muy grande, puede sobrepasar estos tubos y puede fluir el agua sobre la superficie de rodamiento a una altura no mayor de 40 centímetros. También tenemos los vados monolíticos, que estos vados solamente es una losa de concreto,
en el cual de igual manera solamente permite que existan 40 centímetros de tirante eh, del escurrimiento. Ya en caso de ser necesario, pues ya se colocaría algún otro tipo de obra para que no existan problemas en el funcionamiento de la carretera. Como les comentaba, todos estos, todas estas obras van a ser de acuerdo a estudios hidrológicos que tenemos que hacer, de acuerdo a los escurrimientos que puedan pasar sobre la carretera. Y ya nada más que faltaría con lo que serían las obras de drenaje subterráneas. Por otra parte, también tenemos lo que son los drenajes subterráneos, los cuales son los siguientes. Los subterráneos son aquellas obras de drenaje, los cuales consisten en una red de colectoras de tuberías perforadas, ranuradas, alojadas en zanjas para permitir recolectar el agua de agua subterránea. Al igual que las demás obras, también estas ayudan a filtrar lo que es el agua por debajo de las carreteras y así desalojar o tratar de evitar lo que es la humedad por debajo de las vías terrestres de comunicación. En su proceso constructivo, hablaremos como para todo tipo de obras de drenaje, lo que es la excavación. La excavación siempre va a ser basada acerca del proyecto, las cuales siempre tienen que estar referenciadas de acuerdo a lo que dice la SCT. Siempre se empieza por excavar lo que son una zanja, a lo cual se tiene que tener cuidado con los taludes para no llevar a un accidente. Posteriormente se colocarán lo que son las camas de filtros. Normalmente son de material granulado, la cual permite lo que es la filtración de manera más apropiada y consiguiendo con lo que son la instalación de tuberías. Siempre la dirección del flujo, lo que es de aguas arriba hacia aguas abajo. Para poder unir este tipo de tuberías se necesita realizar un cierto mortero homogéneo lo suficientemente resistente en caso de ser necesario. Si es polietileno, ya serían por cuestiones de lo que es el fabricante, las especificaciones que traen. Después, una vez ya colocado y pegado, lo que se hace una revisión para ver si no hay un detalle y si lo hay, corregirlo. Posteriormente se rellena, se va a lo que es el relleno del mismo en capas de 15 a 20 centímetros y estas tienen que ir siendo apisonadas. Y de ahí tenemos lo que son las salidas de los tubos, las cuales sirven para desalojar cierta agua. Estas normalmente son protegidas con una malla para que no entren normalmente roedores y puedan causar algún, no sé, se puedan tapar y etc. Tenemos lo que son los geodrenes, los cuales los geodrenes son sistemas de subdrenaje que utilizan geotextiles como filtro para dejar pasar el agua y evitar la migración de finos. De la misma manera, al iniciar el proceso constructivo de un geodren, se hace una excavación de una zanja, teniendo en cuenta lo establecido en el diseño, lo que son términos y dimensiones, cotas y pendientes. También tiene que estar ocupado lo que es la SCT y así como lo que es un subdrenaje. Posteriormente, ya hecho la excavación, se debe proceder a la instalación del geodren. Inicialmente se coloca alrededor de 5 centímetros de material de relleno en el fondo de la excavación. Posteriormente se coloca el geodren de forma vertical, preferiblemente en el centro de la excavación. Y posteriormente se tiene que tener en cuenta tanto la tubería como el geodren pueden cortarse en la medida en la que se requiera dentro del proyecto, aunque es necesario que haya un adecuado contacto de los geodrenes en el traslapo mínimo 20 centímetros y que se quede bien cubierta con el geotextil. En cuanto a la tubería, se recomienda el uso de acoples de unión.
Y por otra parte, la zanja deberá ser rellenada con material granular tipo filtro, preferiblemente arena limpia o grava, con el propósito de aumentar la vida útil del sistema. El relleno, por su parte, deberá hacerse llenando simultáneamente ambos lados del geodrain. Algo muy importante, debemos saber que este material debe compactarse adecuadamente, de tal manera que se mejore el contacto con, con el geodrain y se disminuya la compresibilidad del relleno. También tenemos lo que es la capa drenante, en la cual es una capa construida con materiales granulares de una determinada granulometría. El proceso constructivo es algo muy básico y sencillo, lo que lo que también está acoplado lo que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Lo primero que se tiene que hacer y considerar es que esta capa va debajo del pavimento. Se coloca lo que es el tendido y conformación en capas de 15 centímetros de acuerdo a la SCT, y posteriormente lo que es la compactación. Tiene que ser una compactación rigurosa para que sea más funcional. Y por último tenemos lo que son las trincheras estabilizadoras. Lo que se hace son los trabajos previos como desmonte y espalme, los terminames, etc. Posteriormente se procede a lo que es la excavación y de acuerdo con la ST como los que se mencionó anteriormente. Lo que es el relleno se hace de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ST y también a lo que establezca el proyecto. Tiene que haber ciertos cuidados para darle estabilidad a los terraplenes y evitar accidentes con los mismos. Posteriormente se hace la corrección de los tubos, los cuales tienen que cumplir dos características muy importantes: tienen que ser ranurados y perforados, esto para que tenga mejor filtración del mismo.